Buenas noches, pueblo salvadoreño, bienvenidos, gracias por estar con nosotros aquí en el espacio de la entrevista. Yo soy Armando Godoy y siempre es un gusto poder estar con ustedes una noche más. Hoy en este miércoles 23 de marzo del 2022 tenemos el gusto, y tal como lo hemos venido anunciando desde la mañana en redes sociales, está con nosotros el presidente de CEPA, Federico Anlinker, a quien le damos la cordial bienvenida esta noche. Muy buenas noches. Buenas noches, Armando, gracias y un saludo al pueblo salvadoreño que siempre nos sintoniza. Por supuesto, y que también siempre están pendientes de todo el trabajo que está realizando CEPA, obviamente bajo la visión del presidente Bukele y por supuesto liderado por usted con muchísimo éxito. Bueno, comencemos hablando de hecho, Federico, sobre esta nueva iniciativa que ha presentado el presidente Nayib Bukele, estas medidas que ha implementado para hacerle frente precisamente a la inflación mundial. Y quiero arrancar diciéndoles que, y con esta nota arranco, durante la sesión plenaria de esta semana, con 81 votos a favor, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron reducir el impuesto sobre el valor agregado, IVA, a los combustibles durante 15 días. Esto para aliviar las afectaciones en la población a causa de la inflación internacional. Vean esta nota. Y 81 votos a favor, queda aprobada la pieza 4A. Una vez más, los diputados de la nueva Asamblea Legislativa respaldaron las acciones anunciadas por el presidente Nayib Bukele ante la crisis que se vive en el mundo por el incremento de los precios del petróleo, al aprobar las disposiciones transitorias para reducir parte del IVA que se paga por cada galón de combustible. Eso es lo que nosotros buscamos. Cambiar vidas, aliviar el bolsillo de los salvadoreños. Y sabemos que va a haber un sacrificio de las finanzas públicas por la recaudación, pero hoy más que nunca nos necesitan nuestra gente. Estas disposiciones permitirán reflejar un ahorro en el bolsillo de los salvadoreños durante 15 días a partir de este miércoles, para que los precios se reduzcan significativamente. Para todos aquellos taxistas, transporte público, definitivamente es un valor bastante interesante que le permite a la población no subirle a los costos. Creo que ese tipo de acciones son las que nosotros debemos aplaudir de un gobierno que realmente pone en el centro a los salvadoreños. Según los diputados, el mandatario salvadoreño se ha preocupado por minimizar el impacto de la crisis que se vive internacionalmente y que no dejan de afectar al país, acciones que en el pasado jamás se tomaron en cuenta. En el 2008, en mayo, el petróleo, el barril llegó a $125 en gobierno de Arena. Y no vi una propuesta similar, veamos. En el 2011 también llegó ahí por los $127 en gobierno del FMLN, del prófugo Mauricio Funes, y yo no vi una propuesta similar. Con esto, la población dejará de cancelar los 28 centavos en concepto del impuesto FEFE y Cotrans, sumado a ello un porcentaje del IVA que se reducirá de la gasolina especial, regular y diésel. Edgar García, Noticiero El Salvador. Interesante. A ver, Federico, ¿cómo ve usted estas medidas implementadas por el presidente Nayib Bukele y sobre todo en esta época, en esta crisis de inflación, que no es una inflación del Salvador, sino una inflación a nivel mundial? Sí, correcto. El presidente Bukele y el gobierno del presidente Bukele está siendo siempre proactivo a buscar medidas paliativas para toda esta crisis mundial que se está llevando. Hay cuestiones que están fuera de nuestro control como país y que vienen a revertir medidas económicas, pues, inflaciones, etcétera, por causa de todas las cuestiones como la guerra, por ejemplo, que está pasando entre Ucrania y Rusia y los demás países, pues, apoyándola o interviniendo en ellas. Y estas son medidas que al final, como gobierno y el presidente Bukele, está tomando para poder paliar y que no se sienta tanto el efecto en nuestro país y en el bolsillo del pueblo salvadoreño. Así que han sido muy bien vistas. Recordemos que hace aproximadamente 15 días, en una cadena nacional, el presidente Bukele mencionaba de 11 medidas, digamos, para paliar como primera fase, digo yo, porque ya el día de ayer, pudimos ver también nuevas leyes que vienen a quitarle o iniciativas de ley que ya son una realidad. El día de ahora ya amanecimos con una parte sin IVA de los combustibles, sumándole que ya no tenemos el FEFE ni el Cotrans. Así que el combustible, gracias a Dios, se ha mantenido en un promedio bastante razonable. Somos el país
de Centroamérica que tiene el combustible más barato. Para poner un poco en contexto y una comparación, hay estados en Estados Unidos como California que el combustible está a más de $7 el galón y nosotros pues nos estamos manteniendo en un 4.15 y si no tuviéramos estas medidas del presidente Bukele y de la nueva Asamblea Legislativa pues estuviera arriba de los $5. Y esto lo podemos ver pues en las economías, que es una gran ayuda pues para el bolsillo del pueblo salvadoreño, ya que el combustible pues es algo que una gran mayoría de la población, ya sea directa o indirectamente, pues es afectado y beneficiado al mismo tiempo, porque el que tiene un automóvil pues echa combustible, el que usa el transporte público echa el combustible, y ahí viene también la parte donde el presidente Bukele también está salvaguardando los intereses de la población para que ciertos empresarios, llámese algunos transportistas, no abusaran del incremento al pasaje al pasaje del transporte, cuando el combustible está teniendo pues un alivio de cierta forma en los impuestos. Así que pudimos ver esa acción muy positiva de esas dos rutas que fueron prácticamente pues que estaban abusando de la población, y digo dos porque estoy seguro que había mucho más, pero al ver estas acciones de proteger a la población, de que no se cometan estos abusos y más con la gente más pobre, pues obviamente estoy seguro que ya estas medidas de control en pro de la población han ayudado pues a que no existan estos abusos. De hecho, yo quiero abonar a lo que está diciendo con el siguiente tuit que publicó el presidente de la República, donde precisamente habla que en la medianoche, precisamente de este día, entró en vigencia el decreto transitorio de disminución del IVA en los precios de los combustibles, y esta es una reducción más adicional a la quincena pasada, que redujo otros dos impuestos, el FEF y el Cotrans, recordemos, y de hecho el presidente decía ya están disponibles los nuevos precios. Y quiero que vean el video también porque me llama mucho la atención de cómo en esta gasolinera pasa, por ejemplo, una tarifa de 4.40 y algo a 4.15, como una tarifa de 4.31, ahí estamos viendo precisamente, baja una tarifa de 4.57 en la especial, baja a 4, por ejemplo, con 14 centavos, que ahí lo estamos viendo. De hecho, esto sin duda es histórico para el país, tomando en cuenta que ningún gobierno en anteriores años había tomado medidas tan fuertes, tan drásticas y de tanto beneficio para el pueblo salvadoreño. ¿Concuerda usted con esto? Definitivamente, y pues los hechos hablan por sí solos. Si vemos la historia en el pasado, pues podemos ver gobiernos que al contrario de una crisis mundial o de país se han aprovechado del pueblo salvadoreño. Y en este caso, pues tenemos un presidente que está velando por los intereses número uno del propio pueblo salvadoreño. Así que ahí podemos ver completamente un contraste del cielo a la tierra. Tenemos una nueva Asamblea Legislativa también velando por los intereses del pueblo salvadoreño. Y no solo eso, pues podemos poner un ejemplo con el tema de las pensiones. Claro. Las pensiones, hasta el mismo presidente ha dicho, han pasado años, tengamos un poco de paciencia, pero somos 24/7, ya que se está trabajando en una nueva reforma de pensiones. Y cuando los gobiernos anteriores dejaron pensiones de hambre definitivamente para el pueblo salvadoreño, los únicos que se lucraron eran los que hicieron ese negocio con las AFPs o con quien haya sido, para poderse beneficiar ellos mismos como gobierno. Ahora el presidente Bukele, con varias medidas, incluyendo también el tema de pensiones, está dando a conocer al mundo, no solo a El Salvador, al mundo, que sí es posible que cuando hay voluntad como gobierno querer ayudar a la población, es posible. Así que es muy positivo lo que estamos viendo, Armando, claro. Realmente es aplaudible. Y el pueblo salvadoreño se está dando cuenta de ello. Así que afortunadamente cuando en otros países tenemos un combustible pues $7 para arriba, estamos manteniendo el precio del combustible más barato de la región y con otras medidas de supervisión, así como con el gas propano también, sí, ayudando con la exención de impuestos para productos alimenticios, para el que lo distribuye también, la cadena logística, porque recordemos que esto es precisamente eso, una cadena, y la cadena logística está desde el productor al que distribuye, al que produce, ¿verdad? Quitarle, eso es otra cuestión histórica que estamos viendo en nuestro país. Los aranceles para los productos agrícolas eran de los más altos de la región. Usted podía ver la diferencia entre Honduras y El Salvador en los productos agrícolas y los insumos para producir. Y ahora pues el presidente Bukele está poniendo pues otra iniciativa dentro de las 11 de las medidas económicas para paliar eso. Eso es el alimento, es importantísimo.
Así que no solo es el tema de los combustibles, también es el tema de los alimentos, el gas propano que tiene mucho que ver, el transporte público y así sucesivamente pues se están viendo sin precedentes medidas nunca antes vistas en nuestro país. Claro, y algo que hemos visto también, bueno, desde la llegada de este gobierno es que trabajan de forma articulada, todas las instituciones trabajan en equipo y en un solo bloque para beneficiar al pueblo salvadoreño. Y aquí mi pregunta va enfocada al trabajo que tiene CEPA junto a la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Economía para precisamente inspeccionar todos estos buques que ingresan al país que traen en efecto todo el tema de la gasolina. Definitivamente, el día de la cadena nacional, el mismo presidente Nayib Bukele instruyó por medio de la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Economía a que fueran ellos unos garantes en el tema de la calidad, de las cantidades también, claro, de que no fueran no solo en las gasolineras donde se echa el combustible, sino que también los buques que vienen por medio del puerto de Acajutla para garantizar la calidad, la cantidad, que no vayan a haber abusos, ¿verdad? Porque obviamente los pueden haber. Y el día de mañana vamos a recibir 2 buques con derivados del petróleo, donde vamos a trabajar en conjunto CEPA y la Dirección de Hidrocarburos para darles todo el apoyo, todos los accesos, no solo en el buque, sino que también en las instalaciones donde se almacena estos derivados del petróleo, para que puedan hacer ellos las inspecciones debidas. Y así vamos a hacer a partir de mañana, que vienen 2, y mañana vienen 2. Y así sucesivamente vamos a estar trabajando con ellos para garantizarle al pueblo salvadoreño de que, como decimos en buen salvadoreño, no le den gato por liebre, claro, ¿verdad? Como dicen las abuelitas del Salvador. Sí. A ver, Federico, ¿de qué forma trabajan con la Dirección de Hidrocarburos? Es decir, ¿qué hace la Dirección de Hidrocarburos y qué hace CEPA? Bueno, nosotros por ser, digamos, el facilitador donde llega el buque, donde le damos atención al buque, pues nosotros somos los que estamos articulados, darle acceso a lo que necesite la Dirección de Hidrocarburos, como les repito. Para verificar. Exacto, para darle acceso al propio buque, para darle acceso a nuestras instalaciones donde están estos tanques, a darle acceso a lo que necesiten, porque por medio del puerto de Acajutla están entrando estos derivados del petróleo. Así que con nosotros pues cuentan con todo nuestro apoyo y así vamos a comenzar desde el día de mañana con estos 2 buques que vienen para poder darle ese acceso y, como repito, ser garantes pues de que está viniendo el combustible como tiene que venir. ¿Esto va a ser mañana en la mañana o en la tarde? Viene uno en la mañana y viene uno después del mediodía. Claro, van a estar inspeccionando obviamente en ambos horarios. Usted mencionaba hace poco, Federico, de hecho, al iniciar esta entrevista, lo clave que ha sido poder tener una asamblea legislativa que esté a favor precisamente de lo que el presidente Nayib Bukele está solicitando y estas medidas que están a beneficio. ¿Cómo fuera el escenario si no tuvieran la Asamblea Legislativa actual? Bueno, fuera un total bloqueo, pero más que un bloqueo para el propio gobierno, fuera nefasto para la misma población salvadoreña, porque claro, todas estas medidas, el que está más beneficiado es el pueblo salvadoreño, teniendo estas medidas económicas que vienen pues a paliar, como repito, una crisis que no depende de nuestro país, sino que depende de un contexto mundial que está pasando. Eso es bien importante, pues, aclararlo a la mayoría del pueblo salvadoreño, o a todo el pueblo salvadoreño, pues, y el que no lo entiende es porque es oposición tóxica o porque realmente no entiende el contexto, pero sí son cuestiones ajenas a nuestro país. Lo bueno es de que tenemos un gobierno y tenemos un presidente y tenemos una asamblea legislativa que dentro de lo que ellos puedan hacer y podemos hacer, que está en nuestras manos, lo estamos haciendo. Y eso es lo importante. Como repito, el contexto, si fuera al contrario, pues se estuvieran beneficiando un grupito muy pequeño, como siempre ha sido en el pasado, y dejando a las grandes mayorías desamparadas. Y hoy eso ya no existe, pues hoy las grandes mayorías están siendo beneficiadas, y no solo las grandes mayorías, sino que todos nosotros, o sea, todo El Salvador. Y todos nos debemos de sentir muy orgullosos de que hoy sí tenemos un gobierno trabajando por el pueblo salvadoreño sin ningún interés particular. A su juicio, Federico, ¿cómo ve usted la negativa de ayer, precisamente de estos diputados que le llaman los de la esquina, de dar los votos para precisamente beneficiar al pueblo salvadoreño? Bueno, mire, yo lo veo como que tenemos una oposición torpe. Realmente aquí estamos hablando del bolsillo, bueno, hay $1 o medio dólar de combustible puede significar mucho
para una persona puede ser realmente, literalmente, un tiempo o 2 tiempos de comida o tiempos de comida para no solo el combustible, sino que todas las medidas que el presidente Bukele ha puesto que pueden tener un plato de comida en la mesa los salvadoreños, y negarse a este tipo de ayuda, pues me parece totalmente nefasto de esta oposición nefasta. Por eso el pueblo salvadoreño los ha recluido, los ha puesto en una esquina de la vergüenza, porque eso es, y que estoy completamente seguro que pues, en las próximas elecciones van a totalmente desaparecer. Y digo que son torpes porque pudieran ser un poco más inteligentes, pudieran demostrarle al pueblo salvadoreño pues, que aquí no estamos hablando de politiquería, claro. Estamos hablando de medidas económicas, como repito, que puede significar un plato de comida de tenerlo a no tenerlo en la mesa, y con estas medidas estoy seguro que muchos salvadoreños van a tener un plato más de comida en la mesa, no van a perder un tiempo de comida, porque esa es la realidad que hemos arrastrado en nuestro país por años, pero con estas medidas que está tomando este gobierno, completamente pues el pueblo salvadoreño, que es lo importante, porque ellos se están dando cuenta de todo de este trabajo positivo que está haciendo el gobierno del presidente Bukele, el propio presidente Bukele, la nueva Asamblea Legislativa y todos los que estamos acompañando este esfuerzo, pues el pueblo salvadoreño lo siente, lo vive, lo palpa, lo aplaude, y eso es lo importante, que el pueblo vaya saliendo adelante, que el país vaya saliendo adelante y que no se quede estancado con esta oposición, pues que ya gracias a Dios casi ni existe, ¿verdad? Por supuesto. Federico, vamos a hacer la primera pausa y al regresar también venimos hablando de un tema sumamente importante, y es que, a ver, las exportaciones han registrado un incremento histórico en febrero, y esto en medio de esta crisis de pandemia y de inflación, algo, como repito, sumamente histórico. Vamos a revisar las cifras y, por supuesto, conocer también las reacciones del presidente de CEPA. Quédese con nosotros, ya venimos. Gracias por continuar con nosotros aquí en el espacio de la entrevista. Esta noche conversando con Federico Van Linker, presidente de CEPA, y estábamos hablando, de hecho, en el bloque anterior, y todas las perspectivas que también está realizando este gobierno y las medidas también que está implementando para hacerle frente a esta inflación. Pero también registrábamos algo histórico. Exportaciones registraron un incremento histórico en febrero. Y de hecho quiero comenzar hablando con la siguiente nota. Durante la gestión del presidente Nayib Bukele, los resultados en las exportaciones han presentado un incremento considerable. Solo en el primer trimestre de este año no es la excepción. A esto se suma las medidas implementadas para aliviar la economía de los salvadoreños. Informes del Banco Central de Reserva indican que en febrero de este año se ha registrado el monto mensual más alto en la historia del comercio internacional de mercancías, totalizando 614 millones de dólares en exportaciones. En enero y febrero de 2022, las exportaciones de bienes salvadoreños sumaron en total 1.178 millones de dólares, registrando un crecimiento del 14.3% respecto al mismo periodo de 2021. Solo durante febrero, la venta de bienes elaborados en el país hacia otros destinos dejó 614.11 millones de dólares en ingresos, un incremento del 15.6% respecto a febrero de 2021. De igual manera, en los 2 primeros meses del año se registra un crecimiento del 10% en el número de empresas exportadoras, totalizando 1.130 empresas. El primer trimestre de este año ha presentado un incremento del 5.7% en las importaciones y exportaciones respecto al mismo periodo del año pasado. Solo el puerto de Acajutla registra entre el 1 de enero y el 19 de marzo la movilización de 1.336.715 toneladas métricas de mercancía. Por otra parte, el Banco Central de Reserva ha registrado en los primeros 2 meses del año un incremento del 10.3% en el envío de remesas familiares, es decir, 105 millones de dólares más respecto a enero y febrero de 2021. Este incremento de remesas familiares se registró en el 90% de los municipios del país. Sumado a esto, el gobierno ha logrado, con la implementación de las medidas económicas anticipadas para aliviar el bolsillo de la población, impulsar el crecimiento de las exportaciones en medio de una crisis económica mundial y la guerra entre Rusia y Ucrania.
ejecutando planes y formulando propuestas para que los empresarios puedan operar con agilidad, sin burocracias y con herramientas de apoyo disponibles. Se observan resultados favorables, ya que desde el inicio de la gestión del presidente Bukele, las exportaciones han logrado superar los 1.000 millones de divisas durante los 2 primeros meses del año en 2020, 2021 y 2022. Listo, hacer una explicación obviamente. ¿Cuánto es el porcentaje, quizás solo para tener una idea, Federico, cuánto es el porcentaje de las exportaciones solo en la zona del aeropuerto, perdón, en la zona del puerto de Acajutla? Bueno, déjeme decirle que es una excelente nota la que acaban de pasar ustedes con muchos datos que yo les traía, pero sí, el puerto de Acajutla está movilizando alrededor de un 65% de la importación y la exportación del país, correcto, sí, es digamos, el punto logístico más importante del país. Aparte, un dato adicional a lo de la nota, de acuerdo a las estadísticas marítimas de Centroamérica, el puerto de Acajutla fue el que tuvo mayor crecimiento el año pasado en nivel proporcional. Déjeme decirle que El Salvador creció un 19.17%, luego le sigue Honduras con un 17.8%, Guatemala 12.9% y Panamá 11.2%. Así que en proporción, obviamente la carga marítima de importación y exportación, El Salvador es el que está liderando, de acuerdo a las estadísticas regionales, como el puerto que tuvo mayor crecimiento en toda la región. Eso nos da un gran orgullo, pues, porque estamos haciendo planes de eficientización, estamos teniendo planes de ampliación también, que es parte del Plan Cuscatlán. Ya dentro del otro mes comenzamos a poner la primera piedra de la expansión de un nuevo patio de contenedores y así sucesivamente hasta llevar una ampliación de 4 veces la capacidad instalada de lo que maneja hoy por hoy el puerto. Así que nos sentimos muy orgullosos y no obstante también no dejar a un lado de que el Aeropuerto Internacional de El Salvador del 1 de enero hasta la fecha ha movilizado más de 7 millones de kilos en carga aérea. ¿A través de la terminal de carga? A través de la terminal de carga. Tenemos la honra y la dicha de poder decir que la mayoría de las importaciones y las exportaciones pasan por nuestros recintos de cepa y el resto también pasa por las fronteras terrestres. Pero esto nos da un gran reto, pues, porque estamos llevando a otros niveles nuestros puertos y aeropuertos para poder brindar un mejor servicio y tenemos que expandirnos porque tenemos que ir con la curva ascendente de una potencialidad de crecimiento bastante alto. Y nosotros encontramos unos puertos y aeropuertos totalmente, digamos, que se habían quedado rezagados. Así que obsoletos. Entonces, tenemos planes de expansión y de modernización del puerto de Acajutla. El aeropuerto, acabamos de inaugurar la nueva terminal de pasajeros. Dicen, y por lo que me han contado, yo no he pasado, pero dicen de que ha quedado muy bonito. Tenemos pendiente de hacer una entrevista. Sí, hay que hacer una entrevista. En la terminal. Copio al director de medios públicos también. Y bueno, sí, sería un honor. Y la verdad que sí, estamos muy contentos, Armando, porque los números de crecimiento, pues como lo pudimos ver en el reportaje, van totalmente en ascenso y ese es un termómetro para la economía, así como el Banco Central de Reserva lo mide, nosotros también lo vamos midiendo y esto es parte también que el año pasado tuvimos un crecimiento del 10.3% del Producto Interno Bruto. Sí. Un número, una cifra nunca antes vista en El Salvador. De 2 dígitos. De 2 dígitos, pero sobre todo en pandemia y con una crisis pues mundial que estamos viviendo con estas cifras pues que acabamos de ver de exportación, porque la balanza comercial de El Salvador siempre era muy dispareja entre las importaciones y las exportaciones y ahora El Salvador se está convirtiendo en un país ya exportador. Hablando de termómetros, Federico, ¿cuánto ha sido, por ejemplo, el tema del manejo en Acajutla de tanto importación y exportación? Entiendo que hay un incremento si comparamos datos con 2020 con 2021. Sí, definitivamente estamos hablando alrededor de un 14%. Estoy hablando de un tema general, ¿verdad? Claro, porque aquí estoy metiendo también el aeropuerto. Estamos hablando de importación, exportación, pero hasta el día de ahora el puerto de Acajutla, sí, solo el puerto de Acajutla, hablando desde el 1 de enero hasta la fecha, comparado al 1 de enero hasta la fecha del año pasado, o sea, marzo, ¿verdad? Estamos hablando que ha aumentado un 5%.
2021 fue un buen año en carga Claro. marítima y ahora pues estamos superando en un 5%, que es parte de los resultados de todo el cúmulo de exportaciones que estamos teniendo como país. Por supuesto, buenas noticias para el pueblo salvadoreño. Vamos a hacer, Federico, la siguiente pausa y al regresar venimos hablando de más. Entiendo yo que también ya iniciaron pláticas, negociaciones, algunos acercamientos también para firmar un convenio de cielos abiertos con Ecuador, con este país que también tiene muchísimo turismo, al igual que nosotros. Así que venimos hablando de esto. Quédese con nosotros, ya venimos. Gracias por continuar con nosotros en el espacio de la entrevista. Son las 8 de la noche con 42 minutos y siempre aprovecho esta hora para saludar a la diáspora, a nuestros hermanos salvadoreños que nos sintonizan todas las noches fuera de nuestras fronteras, principalmente a nuestros hermanos salvadoreños que están en Ecuador. Hay buenas noticias, de hecho, y nos va a compartir precisamente el presidente de CEPI. Es que entiendo yo que ya iniciaron unas ciertas pláticas o negociaciones para firmar un convenio de cielos abiertos. Sí, con Ecuador. Definitivamente, Armando, el viernes 18, el viernes pasado, tuve la oportunidad de reunirme en el despacho del viceministro de Transporte y Obras Públicas de Ecuador para darle inicio y darle vida a un convenio de cielos abiertos entre Ecuador y El Salvador. Digo volverle a dar vida porque desde el 2011 hubieron iniciativas, pero los gobiernos pasados ineficientes, pues ahí dejaron aventadas las cosas. Y lo que tenemos nosotros es que reactivar un convenio de cielos abiertos. Para explicarle un poquito en contexto qué quiere decir cielos abiertos, porque es bien amplio. Sí, mucha gente de pronto ha de pensar que ha de ser, quizás me van a dar la tarifa más baja o probablemente tengo algunos beneficios. Bueno, sí deberían de haber beneficios, deberían de haber. Ahora, sí, ahora las aerolíneas ya depende, pero claro, lo que digamos la esencia de un convenio de cielos abiertos es, por ejemplo, poder tener tarifas más bajas de impuestos entre país y país, vuelos entre El Salvador y Ecuador, poder tener esas libertades de poder volar de El Salvador a Quito y de Quito bajar, subir pasajeros, volar a Guayaquil, bajar y subir pasajeros, un tema de menos tramitología burocrática. Y dentro de los cielos abiertos, como yo le explicaba en los anuncios, hay distintas libertades que se le llaman para poder operar, digámoslo así, con mayor facilidad aerolíneas bandera salvadoreña, aerolíneas banderas ecuatorianas, siempre rigiéndose pues dentro de las normativas de cada país, pero haciendo un tipo de hermandad, digámoslo así, para poder tener mayor facilidad y mayor conveniencia a la hora de operar. Así que firmamos un acta de reunión, ya que es un trámite donde se involucra también Cancillería, donde se involucra también Aeronáutica Civil, pero aquí su servidor, pues afortunadamente tengo una larga amistad personal con el viceministro de Transporte de años, el licenciado José Luis Aguilar, así que aprovechamos pues la visita del Día de la Aviación que se celebró el día jueves 16, a la cual tuve la oportunidad también de ir y poder conversar con importantes personalidades de la industria aérea, importantes CEOs, importantes operadores de aeropuertos, los cuales también ya estamos haciendo el lobby y mostrándoles el proyecto del Aeropuerto del Pacífico para que ellos estén interesados y poderlo operar, conocer el proyecto, etcétera. Fue un viaje bastante productivo, Armando. También tuve la oportunidad de conversar con el vicepresidente del Ecuador, el doctor Alfredo Borrero, el cual tuvimos un acercamiento muy cordial el Día de la Aviación. Solicitamos un espacio para poder conversar con él y le quiero contar de que su asistente obviamente toma nota, quién va a reunirse con él, etcétera, etcétera. Y cuando tuve la oportunidad de que él también dijo, quiero hablar con el presidente de CEPA porque quiero conversar sobre los puertos y aeropuertos del Salvador, porque estamos siendo noticia positiva y casos de éxito, sobre todo también en esa materia. Le dijeron, mire, el licenciado Federico también es fundador y fue secretario general del partido Nuevas Ideas. Y le llamó la atención. Y del tema de puertos y aeropuertos pasamos al tema político, social del país. Y es bien interesante porque el presidente Guillermo Lasso, el actual presidente, es un banquero, es de un partido considerado de derecha, pero que está haciendo mucha obra social, que se sale un poco del esquema de los partidos de derecha. De los de derecha tradicional. De los de derecha tradicional, correcto. El doctor Alfredo Borrero es un reconocido neurocirujano en Ecuador, considerado también una persona de derecha.
Claro, ahí se demuestra que la tesis que la derecha y la izquierda ya no existen en el mundo, son sistemas totalmente obsoletos porque ellos están haciendo mucho trabajo social también, que normalmente le hubieran dado prioridad a otro tipo de proyectos. Entonces comenzamos a conversar sobre cómo va el país evolucionando, cómo el país está sonando positivamente en el Ecuador. Me imagino que reconoce al presidente. Definitivamente. Yo en lo personal informé al presidente antes que me iba a reunir con él y le extendí pues sus cordiales saludos y es lo importante de hacer esos vínculos y esas relaciones con estos gobiernos que podemos ser realmente países y socios estratégicos porque tenemos mucha similitud con nuestros pueblos porque los ecuatorianos son personas que se parecen mucho su cultura a El Salvador. Tenemos aproximadamente 700 salvadoreños que viven en Ecuador, no son muchos, pero es algo, ¿verdad? Nuestra diáspora, un saludo a nuestra querida diáspora también que nos sintoniza en todos lados del mundo. Y tenemos un excelente embajador, el licenciado Carlos Brizuela también, en el cual tuve la oportunidad de estar con él, nos atendió muy bien, tuvimos la oportunidad pues de conocer un poquito más el trabajo que está haciendo la Embajada de Ecuador en Ecuador. Y sobre todo, Armando, no puedo dejar de mencionarle lo que me impresionó. Íbamos en taxis, nos íbamos movilizando, íbamos a comer a algún lado y nos preguntaban, ¿y ustedes de dónde son? Y nos decían, y nosotros les decíamos, y yo en lo personal, de El Salvador, ¡ah, Bukele! Decían, el presidente Bukele. Ya lo identificaban. Lo identificaban. Sí. Realmente de verdad me quedé impresionado la gente, cómo reconoce la gran labor que está haciendo el presidente Bukele en El Salvador y están reconociendo realmente la transformación que está teniendo El Salvador. Ya no escuchan solo cosas malas, sino que están escuchando cosas buenas, los proyectos sociales, los proyectos de infraestructura. Y yo me quedé impresionado y yo le comentaba pues a otros amigos al venir al país, yo les decía, yo me quedé impresionado que hay mucha gente del Ecuador que están al tanto, al día a día, lo que está pasando, lo que hace el presidente, lo que pone en sus redes. Y a mí me decían, aquí en Ecuador necesitamos un Bukele. Así me decían. Y me lo decían de verdad con aquellas ganas y con aquel ímpetu que realmente lo admiran. Y los salvadoreños, tuve la oportunidad también de conocer ciertos salvadoreños que están viviendo en Ecuador y me decían, yo antes escuchaba el himno del Salvador aquí lejos de mi tierra y yo francamente pues me ponía nostálgico, pero en una forma no tan positiva y ahora lo escucho y me dan ganas de llorar, de querer estar en mi tierra. Entonces estamos recobrando no solo en El Salvador, sino que a nivel de nuestra diáspora y estamos siendo admirados alrededor del mundo como un país de ejemplo. Y es importante aclararlo también porque hay una agenda mediática realmente negativa que está siendo financiado con mucho dinero, no solo en contra de desestabilizar gobierno como llámese El Salvador, sino que otros gobiernos a nivel mundial que están desinformando a ciertos gobiernos, están desinformando a ciertos grupos, etc. Y es importante el alcance que estamos teniendo como país, el micrófono tan importante que tiene el presidente Bukele, que la gente no le está haciendo caso a esas noticias, a esos fake news, a esas noticias falsas que hablan mal de El Salvador, porque lo están haciendo a puro billete, a puro dinero. Están comprando medios de comunicación para que difamen gobiernos, para que difamen países. Pero la realidad, la gente, no solo, como repito, la diáspora, sino que también gente de muchos lados del planeta Tierra, se están dando cuenta del gran ejemplo que estamos siendo como El Salvador. Así que eso pues es en resumidas cuentas lo que le quería comentar al pueblo salvadoreño y a usted, que nos sintamos orgullosos de ser salvadoreños y que realmente hay muchas personas alrededor del mundo que nos están admirando y que continuemos realmente este proyecto social, este movimiento social que estamos teniendo. Aquí no estamos hablando ni de partidos políticos, estamos hablando de una transformación social que estamos llevando a otro nivel en nuestro país. Claro, que obviamente también el pueblo salvadoreño lo está percibiendo. Antes de irnos a la pausa, solo quiero terminar el tema de los cielos abiertos. ¿Esto cuándo va a ser una realidad? Bueno, ya traje los documentos, por decirlo así, para poderlos transmitir a Cancillería, con Aviación Civil, en lo que nosotros podamos contribuir como operadores, también lo vamos a hacer. Prácticamente, pues, fuimos a hacer un lobby ahorita, ¿verdad? Porque se requiere, por supuesto, como les repito, hacer ese hermanamiento, no solo con instituciones, sino que también con gobiernos,
para que el país, El Salvador, pueda tener mayores oportunidades y que se le abran mayores puertas alrededor del mundo. Así que esto puede llevar un tiempo muy corto, estamos hablando puede ser 1 o 2 meses. Vamos a meterle el acelerador en lo que podamos, pues, para que esto cuanto antes del lado de El Salvador se lo pasamos a Ecuador y poder ya, pues, firmar este convenio de cielos abiertos que debería, claro, porque así debe ser, debería tener un gran potencial y un gran beneficio para la población. Ecuador tiene las Islas Galápagos, ¿verdad? Que es prácticamente un patrimonio a la humanidad. Nosotros también tenemos bellísimas playas. Es un target turístico en el cual tenemos mucha similitud. Al que le gustan las playas, tenemos aquí las playas, pero para surf, etc. Entonces, ven un gran potencial entre los dos países en tema turístico. Claro, un convenio de cielos abiertos que obviamente estará promoviendo muchísimo el incremento del turismo y otros beneficios, además de mayor movilidad, por supuesto, entre ambos países. Vamos, Federico y pueblo salvadoreño, a hacer la última pausa. Al regresar, volvemos con más. Gracias por continuar con nosotros en el espacio de la entrevista. Son las 8 de la noche con 54 minutos y estamos hablando con el presidente de CEPA, Federico Anliker. A ver, antes de pasar quizás a otro tema, que es el tema del aeropuerto del Pacífico, sí quisiera también que le contara al pueblo salvadoreño cómo ha estado manejándose las cifras de ingreso y salida de pasajeros ya en la nueva terminal, obviamente que también ha sido inaugurada por el presidente Bukele y obviamente donde estuvieron varios funcionarios de gobierno, incluyendo su persona. Bueno, vamos Armando, muy positivo realmente entre pasajeros que salen y entran por el Aeropuerto Internacional de El Salvador. Llevamos 735,000 pasajeros. Eso también se traduce en 8,004 vuelos de operación y no obstante, no dejar por fuera los 7 millones de kilos de carga aérea que estamos movilizando. Estamos teniendo un 5% arriba comparado también con el año pasado en temas de pasajeros. Obviamente esto se atribuye mucho al repunte económico que estamos teniendo como El Salvador, el repunte turístico, también contribuye la terminal aérea nueva que tenemos porque estamos pudiendo atender más vuelos en bancos de horarios pico que las aerolíneas es muy apetecible para ellos, ¿verdad? Porque claro, recordemos que somos un aeropuerto que también somos un aeropuerto de tránsito, hub, y tenemos horarios muy convenientes de punto A a punto B. Así que también nos sentimos muy contentos y sobre todo la admiración y el reconocimiento que, bueno, estuve, como les repito, en el Día de la Aviación en Ecuador, un evento propiciado por la IATA, la International Airline Transport Association, la gremial de aerolíneas a nivel mundial, donde hemos sido reconocidos por el gran labor, pues, y la gran labor de CEPA, del presidente Bukele, y por la obra arquitectónica que tenemos como Aeropuerto Internacional de El Salvador. Así que son números muy positivos y nos sentimos pues muy contentos y es una obra pues de todos los salvadoreños que nos debemos de sentir orgullosos de tener esa obra arquitectónica que es la primera impresión del turista, de la persona que viene a hacer negocio en nuestro país, donde ellos ya llevan otra perspectiva del Salvador. Claro. A ver, y antes de pasar también a otro tema, solo quiero precisar el punto del aeropuerto. ¿Se esperan la llegada de nuevas aerolíneas? Bueno, parte de los cielos abiertos es poder ver nuevas aerolíneas con Ecuador. Ecuador acaba de inaugurar una nueva línea aérea que por el momento está volando solo al Ecuador. En el Día de la Aviación hablamos con otras aerolíneas también, Jetstar, por ejemplo, que es otra aerolínea nueva que está explorando nuevos destinos. Hay otra aerolínea colombiana, Viva Air, de bajo costo, que también yo le comenté, creo, en un programa que estamos teniendo conversaciones, pero ya llegamos a otros niveles donde las conversaciones ya están llegando a un feliz término. Y bueno, tuve la oportunidad también de conversar con el CEO de Copa Airlines, que Copa tiene una operación importante en nuestro país, es una aerolínea bastante fuerte y que tiene interés también de expandir sus rutas desde un hub de El Salvador. Así que, Volaris también, ¿verdad? Estuvimos con directivos de Volaris, viendo también cómo, con ellos tenemos, pues, de hecho Volaris tiene ya una bandera salvadoreña. Hay una buena comunicación con ellos. Sí, pero ellos también están explorando nuevas rutas donde pudieran también operar desde El Salvador. Así que no solo es un tema de nuevas aerolíneas, que sí está sobre la mesa,
pero también estamos hablando de nuevos destinos también. Yo quiero traer también esta noche a su recuerdo también Sí. este siguiente tuit, quiero que lo vea también Federico, por supuesto, pueblo salvadoreño, y es de la fecha precisamente del 6 de noviembre del 2018, precisamente cuando el presidente Nayib Bukele era candidato a la presidencia de la República. Y en ese momento él decía, en la torre de control con ejecutivos de Munich Airport, dueños del aeropuerto de Múnich, hub de Lufthansa, la aerolínea más importante de Alemania. Munich Airport está interesado en operar el nuevo aeropuerto que construiremos en la Unión. Las nuevas ideas son invencibles, decía en ese momento el presidente Nayib Bukele. Y estamos viendo, de hecho, este video. Lo noto un poco alegre, Federico, cuando ve este video. No, a mí de hecho el tema de la aviación, de los puertos, aeropuertos, a mí en lo personal me apasiona y tengo muy buen recuerdo porque precisamente eso fue el 2018 claro, que tuve la oportunidad de ir con el presidente Bukele cuando él todavía era candidato y ya estábamos hablando del aeropuerto del Pacífico. En aquel entonces le llamábamos el aeropuerto de la Unión, ¿verdad? Pero claro, hoy el aeropuerto del Pacífico. Y es importante recalcar que hace poco, hace prácticamente 2 semanas, estuvimos con el vicepresidente de operaciones y de nuevos negocios del aeropuerto precisamente de Múnich. Recordemos que hemos tenido una pandemia donde la industria aérea pues ha sido y aeroportuaria fue bastante afectada, el tema de la movilidad fue muy complicada, prácticamente nula, pero hoy que ha habido oportunidad, tuvimos la dicha pues de tener los ejecutivos, parte del equipo de ejecutivos que conocimos en ese viaje en Múnich, poderlo tener ya en El Salvador. Estuvimos con el señor Lorenzo, que es, como repito, el vicepresidente de operaciones del aeropuerto de Múnich, y le presentamos los avances del aeropuerto de la Unión, o sea, el aeropuerto del Pacífico, cómo vamos con el proyecto, qué etapa van los estudios, qué visión le está dando el presidente Bukele, el gobierno, CEPA, qué esperan ellos, qué les gustaría, etcétera. Lo que queremos es tener socios que tienen ese conocimiento y ese know-how de 5 estrellas. Y 5 estrellas es literal 5 estrellas porque el aeropuerto de Múnich es de los pocos aeropuertos del mundo considerado por Skytrack, que es una auditora, 5 estrellas. O sea, es un aeropuerto totalmente moderno, un aeropuerto eficiente, y con una aerolínea también sumamente grande y con presencia en todo el mundo, que es Lufthansa. Lufthansa, correcto. Entonces, nosotros, como pueden ver, nos estamos, queremos ese tipo de inversionistas para nuestros proyectos, ¿verdad? No inversionistas que vengan a aprender al país, sino que inversionistas que tienen realmente un amplio expertise en el tema. Y ahí, pues, podemos ver las imágenes. Ahí estuvimos recorriendo, pues, en la rampa del aeropuerto de Múnich, conociendo las operaciones que son de millones de pasajeros al año, y ahí pues nos estaban dando pues una explicación de todo lo que conlleva la operación de un aeropuerto de esa magnitud. Y bueno, nos sentimos orgullosos que hay un interés real de parte del aeropuerto de Múnich, ahora venir ellos a conocer cómo va el proyecto y a ver si hay una posibilidad, pues, de que ellos puedan ser socios también de este proyecto. Y yo recuerdo que en ese momento la oposición, que ahora obviamente se traduce a nada, criticaba mucho el video cuando el presidente Nayib Bukele hacía este recorrido y decía, jamás va a ser una realidad esto. ¿El tiempo pues le dio la razón al presidente? Yo creo que la oposición se ha dado en los dientes, ¿verdad? Como decimos en buen salvadoreño, prácticamente han sido bastante torpes, pues, como hay otros calificativos, pero ese es el que no podemos decir así. Ese es el que podemos decir aquí en televisión. Pero realmente, como le repito, nosotros estamos trabajando con hechos, pues, estamos demostrándole al pueblo salvadoreño que hay voluntad, a pesar de que hay adversidades, pandemia, el tema económico, pues, la inflación, etcétera. Estamos teniendo una coyuntura mundial bastante difícil, pero no obstante, el país como El Salvador, el presidente Bukele y el gobierno del presidente Bukele y la nueva Asamblea Legislativa de El Salvador está siendo un ejemplo para el mundo, no solo para la región, que cuando realmente hay voluntad de querer ayudar a su propio pueblo, se puede hacer. Entonces, nos sentimos muy contentos, Armando, de todas estas noticias que les hemos venido con mucho cariño y orgullo a darle al pueblo salvadoreño.
y así sucesivamente, pues esperamos estarles dando nuevas buenas noticias que les voy a traer próximamente. Por supuesto, y que también nosotros vamos a estar muy pendientes, Federico. Son las 9 de la noche con 3 minutos, se me acaba el tiempo, pero de verdad quiero agradecerle y por supuesto por venir acá y compartirnos. Sabe que aquí siempre va a ser su casa. Muchas gracias, y así me siento también como mi casa. Realmente felicitarlos por el espacio, que son un medio realmente objetivos, donde se habla la verdad, y felicitarlos pues por todo lo que están haciendo como canal. Realmente son un orgullo. Gracias. Gracias.